Muy buenas noches. Buenas noches al mundo, buenas noches América, buenas noches Perú. Hoy, sábado 30 de noviembre, edición especial. Vamos a llamarlo así. Vamos a llamarlo así, ¿no? Puesto que el día martes, por distintos motivos, no estuvimos al aire con nuestro acostumbrado horario de martes a las 7 de la noche, ¿no? Pero estamos el día de hoy para pagar esa deuda, ¿no? Entonces, hoy día estamos saliendo programa 46, ¿no? De nuestra segunda temporada, ya llegando al final de esta temporada. Carlos, Henry, buenas noches. Henry William, qué alegría que ya estés acá en Perú. Estamos ya, Marco Antonio García Camones, y claro, sábado 30, estamos transmitiendo en vivo, siendo 7:04 de la noche, ¿no? Este programa que tuvo que dos problemillas, ¿no? El día martes, y íbamos a también el día miércoles, y no se pudo, pero no podemos que fallarle a nuestros seguidores. El tema ya estaba, nos han escrito, profe, estaba esperando el tema de virreinato, que estaban muy atentos. Entonces, el compromiso que tenemos con nuestros seguidores hacen que estemos acá, dejando la fiesta de los sábados, estamos, ¿ya? Para cumplir con nuestros seguidores, ¿no? Henry, ¿qué tal tu viaje allá por tierras colochas de la hermana Gran Colombia? Hola Carlos, hola Marcos, saludos a todos nuestros seguidores, un abrazo. Nos han estado siguiendo esta semana y preguntando por qué no salió el programa el martes. Como decía Carlos, se intentó, cometió algunos errores técnicos allá en Bogotá y eso complicó la transmisión, pero mira, el compromiso nuestro siempre, sobre todo los chicos que nos decían, profe, es la tarea, tenemos que resolver el cuestionario, ¿no? Así que un abrazo aquí a estos chicos aplicados y a su maestro Marco Antonio Negrete, ¿no? Muy aplicadito también el maestro. Saludos para él, para todos los profesores que nos siguen y los chicos que también nos ven y bueno, van sacando provecho de esta conversación que tenemos. Sí, me olvidaban. Me escribió un gran profesor de historia que dice que en la semana que estamos terminando no hicieron clase porque no había tema. O sea, nos sentimos culpables. Las disculpas en nombre de Henry, de Marco García, por si acaso, ¿ya? Porque dice que ese día se han quedado sin clase, ¿no? No tenían de qué hablar. La disculpa del caso, profesor, pero esto no va a volver a pasar, no se preocupe. Así es, entonces vámonos. Una semana muy agitada, ¿no? Una semana movida. No tengo la fecha exacta de cuándo salió el tema de los 10 soles, pero ha sido tendencia en las redes sociales, ¿no? Ha sido brutal el movimiento que ha generado el sobrevivir con 10 soles. Bueno, y más allá de la sorna que ha generado, ¿no? Es increíble cómo se pueden lanzar comentarios tan ligeros con el que se hizo en aquel momento, ¿no? Y pensar que con 10 soles alguna familia puede subsistir, ¿no? Es una realidad increíble. Claro, puedes almorzar, ya, tu cena es tu problema. Almorzar tú solo, porque imagínate con toda la familia. Una lata de atún, a ver, saca cuenta, una cebolla, ya, si te sale... Vamos a hacer cuenta. Tu lata de atún, la de 4 solcitos nomás, ¿ya? Ya, te quedan 6. Ya está, te quedan 6. Ya. Tu limón... céntimos de tu cebolla ya con raíz. Ya, tu cebolla y tu limón. Tu china por el limón, ya te van. Ya. 2 soles de medio que... No, sol 50 de arroz, de medio kilo de arroz. Dice arroz mazacotito, ya está, ya. Claro. Ya está. Ya tienes tu arroz, ya. Una papa. Una papita para que la cortes en 4 rodajas allá. Así es. Ya está. Ya almorzaste, ya. Pero uno solo. Claro. Y 50 céntimos para tu refresco, negrita. De la misma tapa de limón nomás ahí, le exprime bien. Allá. ¿Sabes? ¿Para qué te quejas? No.
¿Para qué te Claro, quejas? sin gas, sin electricidad, Claro. ¿no? Sin agua. Ya dejando la broma, Henry, Marco, ¿ustedes se acuerdan el retorno a la democracia en los años 80, cuando la República lo sacaba a Belaúnde en su nube? Ujú. Vive en otra Exacto, realidad. ¿te acuerdas? Sí. Tal cual. Vive en otra realidad. O me acuerdo cuando durante el gobierno de Alan García y no había arroz, ¿se acuerdan? ¿Cuál fue la solución? Coman camote. Camote y el pan integral, el pan popular. Así es. Pan de camote, de todo Camote, salió. sí, así es. Reemplacen el arroz por el camote. O sea, ¿dónde quedó el arroz con pollo? Claro. Y hablando de arroz con pollo, ¿viste el comentario que puso la hija de Alan García? Que debe ser esto nuevo porque en mis tiempos no solo se comía arroz con pollo, ahora se come con papa a la huancaína. Y que le dijeron, en tus tiempos no había ni arroz, le dijeron. Sí, pues. De verdad, no había arroz. Claro, ella dice, Inclusive, comer con papa a la huancaína es nuevo. acuérdate que mi padre es comerciante desde hace mucho tiempo, vendedor, y en esa época, de cierta forma, no la pasamos mal, porque él podía conseguir el tema de arroz, azúcar, ¿no? Por saco. Había una empresa, Pero- Kmart Market. No, eso fue después, para ya la época del 90. Te hablo de la época de Alan García, ¿no? Allá. Y una vez trajeron, acuérdate, arroz vietnamita. Sí, era explosivo ese arroz. No, nada. Que parecía arrocillo, ¿no? O sea, cualquier cosa enviaron, ¿no? No había arroz en el Perú, pues. No había. Y la otra Bueno. noticia que me llamó mucho la atención, porque debí viajar a Ica el día de ayer, lamentablemente no se pudo por las circunstancias, pero ya para la tarde-noche, lo que ocurrió en la prensa es que el Congreso ha cumplido por 6 meses más esta, Minería, la ley. claro, la ley que facultaba a los mineros, ¿no? Para que vayan formalizando, le da 6 meses más. Con opción a ampliarse seis más después. Así es. Y lo único que hace es mantener esta informalidad e ilegalidad. Bueno, una pena, pero bueno, ¿qué se le puede pedir también a este Parlamento, no? Ahora, No te saca leyes. Vas a tener que, por ejemplo, Marco, Henry, si se muere tu mascota, te vas a tener una semana de duelo. ujú. Cuando muchos tienen trabajo informal, ¿quién te va a dar el descanso? Ahora, lo que sí se está volviendo recurrente y los comentarios y las respuestas de parte de los ministros, sobre todo del Interior o del primer ministro, son respuestas muy risibles. Es esto de la violencia, que no sé si se estará usando de cortina de humo, pero ya es insoportable. Lamentablemente, muchachos, no podemos, nos preocupamos, ya estamos casi como en la época del terrorismo, ¿no? Cuando salíamos y no sabíamos si íbamos a regresar, y por un celular o por X motivo, ya hasta, ¿cómo se llama? La delincuencia, y bueno, está en un nivel que ya la intranquilidad ya está colmando, ¿no? Lastimosamente a nuestros La familiares, inseguridad, sí, la a nuestros inseguridad. familiares, y lo peor es la respuesta que se recibe desde el gobierno, ¿no? Es una ineptitud, pero plasmada, ¿no? Yo sí voy a pedir un gran favor, de verdad que a todos, ¿no? Que tenemos grupos de WhatsApp o diferentes, que no compartamos las imágenes, de verdad. No es porque me voy a hacer el cucufato ni nada por el estilo, pero es hacerle juego a la violencia, compartir videos, ¿no? De ese tipo, ¿no? Es el morbo de las redes sociales, ¿no? Si alguien ya lo grabó, de verdad que criticable también estar grabando un momento que puedes perder hasta la vida. No sigamos el juego, o sea, no lo compartamos para... me acuerdo de aquellas épocas en que, acuérdate, Carlos, o no sé, Henry, se grababa a Pilatos, ese ladrón que iba y robaba y se le grababa sus fechorías. Estamos llegando a ese extremo, ¿no? De que lamentablemente se compartan este tipo de imágenes que de verdad no son nada saludables para nadie.
para Marco, nadie. pero te explico, eso forma parte del morbo cuando lo que tú estás hablando Ujú. era de la televisión. ¿Tú te acuerdas de Pero esta ahora de la periodista red. de canal, claro, de la red? ¿Te acuerdas de Ujú. Canal 2 cuando Sí, sí, sí. le habían atropellado a su hijo y va ¿Y una qué siente? periodista de Canal 2 y dígame qué siente en estos momentos? Sí, 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 de Y era verdad para que vender la así noticia. es, así es. Ahora ya la televisión tal vez ha bajado un poco No, porque te, más te, rating tiene las te redes cuento que no, sociales. te cuento que no. Intenté ver a las 5 de la mañana noticiero, todo es muerte, todo es asesinato, ¿no? Piloteado por el narrador de Canal 4, No, no lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo. que le encanta ese tipo de noticias. Bueno, A esa hora es lo yo que vemos. pongo exitosa noticia. Ay, ay, ay. Sí, Sí, sí. No, ya, volvamos, vamos. volvamos, señor, volvamos. Estamos en el programa 46. Pero Henry, todo esto, estas manías, ¿no provienen de esa época también? Todo ese morbo, esas manías, Varias cosas, ¿ah? Hay varias cosas ahí. todas así es, la Empezando por corrupción, la el construcción del miedo. contrabando, ujú, así es. Esa construcción del miedo para generar un tipo de respuesta en la ciudadanía, ¿no? Con lo que se conoce como el factor asco, ¿no? El rechazo a determinadas situaciones o circunstancias para generar un tipo de respuesta también en la población. Son propios de estos tiempos, pero que no son exclusivos, ¿no? No son ajenos. Así es, así es. Bueno, quería aprovechar para mandarle saludos a los que nos están siguiendo en este momento, a todos los que están conectando a nuestro programa. Vamos por la historia, programa 46, temporada 2, el Virreinato del Perú para esta noche. Un abrazo para Henry Antonio Puma Inca, que está aquí conectado. Saludos para el 40%. ¿Quién será el 40%? Saludos para el 40% también. Y para todos los que están retransmitiendo, los que están compartiendo nuestro contenido. Y nada, este tema lo hemos propuesto porque en noviembre de 1542, 20 de noviembre. 20 de noviembre, en el gobierno de Carlos V, o De Carlos Habsburgo. I, ¿no? Se crea el Virreinato del Perú. Y por eso es que hemos propuesto este tema, que debió ser, pero como aclaraba ya, por problemas técnicos, bueno, voy a contar, olvidé la laptop en el hotel y ya no pude regresar, pues, ¿no? El tránsito, el tráfico en Bogotá es una lágrima, ¿eh? Vale la Extrañaste barbaridad. Lima, Eh, extrañaste eh, Lima. Es lo que yo le decía por interno a Marco, ¿no? Que él estaba ansioso y le decía, hay que entender, y ya el miércoles también fue una vaina, ¿no? Tenía una cita, tenía Marco con un hombre, ¿no? Sí, No, sí, que le hizo abrir la boca. no, es doctora, Allá, ¿verdad? Le prometí que la iba a saludar, ¿verdad? Me has hecho acordar. salúdala, Saludos. salud. Sí, 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 saludos a la doctora Lisbeth Silva Quintana. Muchas gracias, doctora, bueno, estamos haciendo un tratamiento de acuerdo odontológico, que ya después se verán los resultados, pero un saludo, doctora, ¿no? Gracias a usted que estamos recuperando ciertas piezas. Ya, muy Saludos bien. para la doctora Silvia. Entonces, ahora, el Virreinato, ¿cómo es que nace el Virreinato? En la interna estábamos conversando cómo lanzar el tema y cada es importante los antecedentes, ¿no? Previa, ¿cómo es que se constituye? ¿Qué hubo o qué había antes del Virreinato para que luego se termine constituyendo en este sistema de gobierno? Claro, como todos sabemos, ¿no? La invasión o conquista, como quieran llamarle al Tahuantinsuyo, se da también en el gobierno de Carlos I, Carlos V, ¿no? En la capitulación de Toledo, donde se establece la gobernación a Pizarro. La gobernación de Pizarro es lo que la gente del común lo llamaba Perú, pero era Nueva Castilla, ¿no? Y Pizarro tiene el derecho de, por ejemplo, entregar a los conquistadores una merced real, ¿no? Las tierras, al mejor estilo del feudalismo, ¿no? Las famosas encomiendas. El encomendero era una suerte de señor feudal acá en América. Tenía la misma relación de vasallaje, ¿no? De educar, proteger, al indígena, y ese a cambio, ¿qué va a hacer? Le va a tributar, ¿no? Pero muertos los conquistadores,
Almagro en 1538 en la Cachipampa, ¿no? La batalla de la Salina, la venganza de los almagristas, así, sí, ahí corto, la venganza de los almagristas, y ahí entra Marco. Dime, Marco. Era un apunte para que continúes, porque una vez me hicieron una pregunta, un alumno me dijo, profesor, ya, ¿y la encomienda qué medidas tenía? Entonces aquí viene el apunte, porque hay encomiendas que no se sabían dónde terminaban. Tú podías ir desde acá hasta allá, pero no sabías dónde terminaba. Es decir, no tenían una medida exacta. Los españoles, como dice Carlos, ¿no? Daban esta merced, pero no se sabía dónde comenzaba a veces. Pero porque estaba vinculado a la población, a la medida. Al territorio. Adelante, prosiga, mi querido tertuliano. No, entonces es lo que le explicaba, gracias Marco, gracias Henry. Entonces, muerto Almagro, ya lo dije, en 1538, la venganza almagrista, estamos en el 41, ¿no? Y es ahí donde nombran gobernador tanto del Perú, Nueva Castilla, como Nueva Toledo, que era Chile, al hijo de Almagro, que no va a ser reconocido por la aceptado, ¿no? Ya que su padre no tenía linaje y su madre era Anita Martínez de Panamá, ¿no? Una india panameña. Entonces, ahí que viene el enviado del rey. ¿Cómo se llamaba un enviado del rey? Visitador. Vaca de Castro, la batalla de Chupas, ¿estamos? Y ahora ya tenemos la consolidación de lo que era este sistema de las encomiendas, ¿no? Donde ¿qué sistema se imponía en América? Una poliarquía, ¿no? Una poliarquía. Por eso que yo lo relaciono mucho con los señores feudales, ahí en Europa, el feudalismo. Pero hay una serie de factores. Un factor determinante y que nos puede ayudar a entender el tema de la próxima semana es la defensa del indio. En Europa se está dando todo un movimiento religioso en contra de la Iglesia Católica. Se había dado en Alemania la Reforma, se estaba casi en paralelo a lo que es Manco Inca. Estabas que en Inglaterra Enrique VIII, tenías en Suiza y Francia a Juan Calvino. Entonces las denuncias de abuso contra los indígenas era bastante fuerte. Y todo se hacía, recuerden que esta conquista en nombre de la Iglesia Católica, en nombre de la corona, ¿no? Entonces era un flaco favor, la famosa polémica de la humanidad del indio. En Europa, Gine de Sepúlveda y Francisco de Vitoria. En América hay que recordar a Antonio de Montesino y al más famoso de todos, el máximo defensor del indio, como era Bartolomé de las Casas. Que Bartolomé de las Casas, quiero poner en la pista para la otra semana, decía pues que para reemplazar esa explotación al indio hay que traer al negro, pues, o sea, salvaba al indio, pero el negro tendría que ser que este agente al cual debe que explotárselo, ¿no? Voy a hacer una pausa para que hablen ustedes mientras yo que cierro, que tengo una procesión acá. Continúen, sí, muchachos. Que también es herencia del virreinato. Así es. Gracias por dejarnos espacio, Carlitos. Aquí hay dos cuestiones que debemos manejar. La primera es que las guerras civiles entre los conquistadores favoreció mucho a la corona española en lo que se refiere al control poblacional y territorial. La capitulación de Toledo le había hecho un flaco favor a la corona española respecto al control de estas tierras. Básicamente el control lo tenían los gobernadores, en este caso Pizarro, y luego con la ampliación Diego de Almagro. Pero al morir los conquistadores, se presenta la oportunidad para que de inmediato la corona tome posesión. Y lo otro, que es casi decantado a esta línea, tiene que ver con la población indígena y la necesidad de convertirlos en seres humanos. Bajo la mirada de la esclavización, la población indígena... Carloncho, todo bien. Bajo esta mirada de la esclavización,
la población indígena no le era muy útil, como esclavos no le servían. En cambio, como eh, dependientes de la corona española, el súbdito de la corona española, le resultaba mucho más beneficioso. Y de ahí es que empieza este debate por la humanidad de los indios y se plantean estas teorías sobre si el indio era un animal o era un ser humano, y si era un ser humano, en qué condición se encontraba este. Y no es un debate que empieza en la década del 20 o del 30, es un debate que empieza con la misma conquista, a principios de los años 500, 1500, ya se está dando esta polémica entre Juan Ginés de Sepúlveda, Bartolomé de las Casas, tiene más están por ahí, está Montesinos, Francisco Victoria, el padre Vitoria, ¿no? Está el padre Montesinos. Antonio Montesinos. Entonces, hay una serie de figuras que empiezan a debatir sobre esta cuestión de la humanidad del indio, pero bajo esta necesidad de tenerlo como súbdito, porque le tenía mucho más beneficios a la corona española, y al tenerlos como súbditos, que alguien se haga cargo de ellos. Entonces se trae esta figura de la encomienda, pero la figura de la encomienda también le hace un flaco favor a la corona. No le genera mayor utilidad, sino al conquistador, al que se encuentra acá. Por eso es que ya para mediados de ese siglo aparece una nueva figura. Y ya es cuando llega el virrey Toledo, ¿no? Que son los Ujú. regimientos. Claro. Ahora, sí, yo también tengo un punto de vista también un poquito más, más en el tema económico para la formación del virreinato, ¿no? Porque desde que Pizarro envía el Quinto Real, cuando recibe esto del rescate de Atahualpa, y envía vasos hechos de cobre bañados en oro, es decir, que no era pues realmente oro. Entonces desde ahí empieza una mala tributación, vamos a decirlo así, del Quinto Real, ¿no? Hacia España. Entonces, desde ahí en adelante, digamos que los españoles aquí van a mandar cualquier cosa a España, cosa que también está registrado, que llegaban, pues, por supuesto, cobre en vez de oro. Entonces, para cortar este tema de la mala tributación del Quinto Real, que llegue verdaderamente oro y plata, ¿no? A la corona española, hay que poner orden, ¿no? Entonces la figura del rey, que bueno, podemos poner un apunte que los reyes de España nunca vinieron acá al virreinato del Perú, jamás ninguno, ¿ok? Nace este tema y encima podemos sumarles la guerra entre estos primeros conquistadores entre Pizarro y Almagro. Entonces, para poner orden, se dicta las famosas nuevas leyes, pues, ¿no? Donde viene a minimizar el tema del poder del encomendero, ¿no? Y la formación y creación del virreinato del Perú, que aquí en el Perú nace para 1542, pero ya para México, para Nueva España, 35. ya estaba en el 35, ¿verdad? Claro. Ok. Entonces, el factor también fue, recuerda que les limita la encomienda a la primera generación. Así es, así es. Claro. Porque como tú lo has apuntado excelentemente, ya es un tema feudal, es decir, ya va por un tema hereditario. Ya se estaban programando, ¿no? Los encomenderos se programaban para el hijo, para el nieto y así sucesivamente, ¿no? Y eso es lo que no va a promover la corona española. Entonces va a cortar eso de arranque con el tema del virreinato del Perú, ¿no? Con la creación, por ejemplo, antes del virrey todavía llega primero la audiencia de Lima, pues, ya que eres el Tribunal de Justicia, la limitación de la encomienda a la primera generación, ¿no? ¿Y quién viene acá a establecer esta nueva ley? Será pues el primer virrey en el Perú, Núñez de Vela, que va a enfrentar entonces los rebeldes, ¿no? Porque no solamente era en el Perú, era en toda América las encomiendas, entonces al mejor estilo de Fuente Ovejuna, todos a una. Si chocan con un encomendero, chocan con todos. Y esa mala administración también no era exclusiva de Lima, ¿no? También era exclusiva de las otras audiencias. Uy, la banda le quedó ahí. Conjunto musical, todavía, conjunto musical. Bueno, ahí Gonzalo Pizarro es el que va a enarbolar la defensa encomendera, ¿no? Bueno, termina mal también Gonzalito. Pero mira, aquí ya empezó a moverse el chat. En el chat
Mati Mat dice por ahí, "Profe, vuelva a JC", dice. Así que, profe, vuelva a JC. ¿Qué habrás hecho? ¿Qué habrás hecho, amigo? Y por acá, GB dice, es que para los españoles sí vean los indígenas como humanos, pero de bajo valor. Eh, a medias, una verdad a medias, KGB, yo creo que lo que le daban es más la utilización de ellos, resultaba más útil, y como se resultaba mucho más beneficioso porque tributaba a la corona española y no directamente al conquistador. Como esclavo, hubiese sido tomado como propiedad de los conquistadores, pero como ser humano, automáticamente se convertía en súbdito de la corona española. Y como súbdito estaba condicionado a pagar impuestos. Sin embargo, la mirada que tienen para ellos es de un menor de edad. Ah, Y ahí sí, viene el la hermano menor, jugada, el hermano menor. pues, ¿no? Y como un ser humano menor de edad necesitaba un tutor, alguien que lo guíe, que lo oriente, que lo evangelice, y aparece la figura del encomendero primero, luego la figura del corregidor y todas las campañas de evangelización que vendrían después, ¿no? A ver, ¿cómo va la bulla, Carlitos? Ahora, no. Bueno, ahora en el tema también, el que estás abarcando tú, ya es un tema social, un tema de la sociedad, que también nosotros a veces hoy renegamos. En mi caso, yo reniego mucho cuando la gente pues utiliza eh, adjetivos pues muy, muy horribles, ¿no? Esto de tal, este de tal, sin saber que tenemos una herencia de mezcla de razas impresionante desde la época de la colonia, ¿no? Y que el producto de esa mezcla de razas nacieron las famosas castas, ¿no? Y esas castas, pues, somos hoy, o sea, somos un producto de estas castas que ya en los primeros 100 años o en los primeros 200 años de la colonia, ya teníamos, ¿qué? ¿Cuántas castas? Más de 50, más de 60. Imagínate, pues han pasado más de 400 años. Wow, más de 400 años. Sí, 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 creo que ya, ya está pasando a otro nivel esa procesión. Hablando del virreinato, ¿no? La Sí, herencia colonial. claro, ¿no? Entonces, ese tema de la sociedad que me hace recordar mucho a aquellos que quieren marcar una distancia con un grupo social y al final lo mismo sucedió en el virreinato y al final terminan mezclándose y bueno, producto de esa mezcla pues somos nosotros, pues, ¿no? Este grupo de castas. Claro. Redondeando entonces aquí lo que Carlos ya estaba señalando, eh, la creación del virreinato entonces obedece a una necesidad profesa de la corona española por controlar sus tierras, por asegurarse el control de estas tierras y coincide con las guerras civiles entre los conquistadores. Toma posesión, se va a crear el virreinato además porque se requiere tomar control de la población que está aquí, no solo del territorio, sino de la población, porque hay un doble factor aquí, las riquezas que están encontrando y la mano de obra que les resultaba expectante para explotar estas riquezas. Y a eso hay que sumarle que se estaban presentando focos rebeldes en ese momento en territorio virreinal. No olviden que eh, los herederos de Huayna Cápac se habían refugiado en Vilcabamba, resistiendo pacíficamente algunas veces, pero es un foco de resistencia que le hace ruido a la corona española. Entonces empiezan a moverse una serie de estrategias para que se tome control. Y aunque van a confrontarlos violentamente, también va a haber una negociación. Políticamente también se va a arreglar con los descendientes de Huayna Cápac. Se les van a ofrecer títulos, escudos nobiliarios, ¿no? Y esto hace que la corona tome control, tome posesión de sus tierras. Una vez constituido el virreinato, se van a establecer o se van a replicar las estructuras que se manejaban en España, que se venían madurando no hacía más de medio siglo, porque recuerden que la corona española recién se había unificado a fines del siglo
XV, no tenían ni medio siglo de constituida como tal, y estaba ensayando algunas prácticas que eran convencionales en Europa. Ya un ejercicio se había hecho en México. Algo similar está ocurriendo en lo que hoy es Colombia, porque también están organizándose en formas en gobernaciones. Están estableciéndose ciudades, están estableciéndose puertos para la apertura comercial. Y esta necesidad de aprovechamiento de riquezas es la que lo lleva a constituir este sistema que conocemos hoy como virreinato. Y de ahí viene la polémica de si súbditos de la corona española, ¿no? Y como súbditos, ¿qué beneficios se presentaban? O éramos colonos, suena raro, eran colonos, y como colonos, qué vínculo, qué conexión tenían con la corona española. Es una polémica en la que no vamos a entrar en este momento, sino a enfocarnos en las distintas formas de organización que se fueron presentando en el virreinato. Y ¿no? Muy rico el debate, el tema de las castas. Es que no sé si se ocupan por ahí, empezamos con la estructura social, pero les comento que ya estamos a las 19:34. Ya pasamos la mitad del programa. Y solamente estamos en los antecedentes, nada más. Sí, Imagínate. No, es que es un tema grande, el virreinato, de verdad, es un tema inmenso, ¿no? Que abarca muchas cosas, sociedad, política, educación, economía, ¿no? El tema del virreinato. Ahora, en este tema de, ¿cómo se llama?, del virreinato, tenemos que hacer recordar al público también, en el tema político, mejor dicho, hace un momento aseguré que ningún rey no vino a estas tierras, pero sí fueron 10 reyes que van a estar gobernando España durante la época de 1542 hasta 1824, ¿no? Podemos asegurar inclusive que hubieron son dos de las dinastías. Los Habsburgos y los Borbones. Y que vamos a hacer, se va a enterar casi 6 meses después, de que hay un cambio de dinastía. De dinastía. ¿No? Así es, de Habsburgo a Borbón, ¿no? Y que la guerra de la sucesión. Así es, hay un detallito que quería asegurar. A ver, ustedes me ayudan y me corrigen. El primer rey Borbón que asume la corona española es Felipe V. Felipe de Anjou. Y después no hubo otro Felipe V de Borbón, no hubo un Felipe VI de Borbón hasta ahora, hasta el príncipe de Asturias, ¿no? Que es bueno, por haber dejado el poder Juan Carlos, el terrible Juan Carlos, ¿no? Que decía que se iba de safari al África, y bueno, iba de safari por otras cosas. De cacería. Sí, de cacería iba. O sea, y lo ampallaron en Ibiza, y tuvo pues que dejar la corona en nombre de Felipe de Asturias, que viene a ser Felipe VI de Borbón. Increíble, ¿no? O sea, después bastante tiempo, ¿no? Bueno, ese era un apunte para la actualidad de hoy, ¿no? Ahora, dale. Dale. Hay que marcar bien esta línea, ¿no? Hay el rey, luego el Consejo de Indias, y este Consejo de Indias es el que emana leyes, y aquí hay que ser muy preciso, ¿no? Las leyes que se dieron en el Consejo de Indias son muy buenas. Revisamos las leyes de Indias, son espectaculares, son leyes que protegen al indígena, leyes que protegen a la población negra, leyes que están mirando el buen trato y el buen uso de los recursos y de la población en esta parte del mundo. El problema no estaba en la dación de las leyes. Era que no se aplicaron acá no se aplicaron. La trampa, ¿no? Claro, no llegaba acá, y como alguien dijo, acá nunca vino un rey a fiscalizar. Entonces recuerda que estas autoridades acá entre ellos se cubrían. Pero ahí entra la labor del quinto virrey. Toledo, claro, ¿no? Francisco de Toledo, conde de Oropesa.
que él va a reorganizar totalmente. Es un hombre noble, ¿eh? Es un hombre noble, estuve leyendo que es un hombre noble, creo que nació en 1515, pero es de nobleza, de alcurnia, que bueno, nunca se casó, nunca tuvo hijos, pero tuvo el tiempo necesario, bueno, por eso debe haber sido, para hacer las primeras visitas aquí en el Perú, recorrió claro, todo el Perú. Marco tuvo un gobierno de 11 años, Ujú. 11 años, 5 meses, redondealo a 12 años y recorre todo el virreinato, ¿no? Y él se da cuenta de que Potosí, que podía ser, de que Potosí podía ser el centro neurálgico de la economía colonial en el Perú. Es por eso que va a reorganizar Potosí. ¿No? Cuando él llega, tenía 60.000 habitantes. Y cuando él se va, deja a Potosí con 160.000 habitantes. Es decir, Potosí llegó a ser organizada muy bien por don Francisco de Toledo. Claro, tuvo su auge económico. Así es. Y que Huancavelic que vive de la mano, ¿no? Y que también es el generador de las reducciones, ¿no? La agrupación de indios. Acá en Lima, las reducciones van a dar a luz luego a los barrios, pues, ¿no? Acá en la ciudad de Lima, ¿no? Y creo que la primera reducción, si mal no me equivoco, está en Barrios Altos. Sí, es una de ellas. Otra reducción es donde vivías antes y nos hemos reunido muchas veces, Magdalena. La Magdalena Vieja es otra de las reducciones. Toledo, este gran organizador, ¿no? Que al hacer las visitas, ¿qué ve? Por ejemplo, que el indio iba a la mita, ¿no? Y la cambia a ser una mita que minera, las reducciones, desde el punto de vista religioso también, ¿no? Desde el punto de la extirpación de idolatrías. O sea, claro, o sea, es un gobernante, un estadista, ¿no? Que abarcó todos los frentes, ¿no? La casa de la moneda, ¿no? La casa de la moneda para generar, pues, una paga hacia el indio, como lo estaba cuando lo puso en UTE, para obtener ingresos y así pueda tributar. O sea, la casa, o sea, para que el indio ahora se le tenga que pagarle por su trabajo parte de las nuevas leyes, era para que tenga un poder económico y así pueda solventar a la corona con lo que era el tributo, ¿no? Por eso yo aseguraba, disculpa que te corte, por eso yo aseguraba que el virreinato, cuando enseñan el virreinato, lo enseñan de manera muy estructurada, ¿no? Y no es estructurado el virreinato, es muy dinámico, o sea, no es aquí empieza, aquí termina, sino es muy dinámico. Y todo gira, ¿no? Alrededor de lo que es la economía, ¿no? Si cuando llegan, cuando llegan los españoles no hay moneda, porque no hay moneda, no se manejaba moneda, oye, se empezó a manejar barras de oro, barras de plata, ¿no? Y ese medio de cambio. Claro, y ese era el medio de cambio. Entonces, eso, buscan la manera de agilizar hasta que, bueno, ya, como dices tú, Carlos, con Toledo, ya viene la emisión de monedas, pues, ¿no? Así que tal fondo la macuquina real, ¿no? Ese punto es importante, ¿no? Porque en esta dinámica de construcción no solo se trataron las leyes que se fueron emanando desde 1542, cuando se constituye formalmente el virreinato, sino que hay un periodo de guerras, de confrontación, en los primeros meses hasta la llegada de Toledo. Y Francisco de Toledo es quien constituye, y tiene que ver con economía, definitivamente, ¿no? Tiene que ver con economía. El auge de la minería se presenta en el gobierno de este virrey, de Francisco de Toledo, y eso lo lleva a reglamentar trabajos como la mita, y entre estos la mita minera. Y al reglamentar la mita minera, también van a reglamentar el pago que realizaban los indígenas, el tributo indígena, ¿no? Es decir, empieza a girar una serie de cambios en torno a la economía, y esto también lo lleva ya a no desaparecer, pero sí a firmar el acta de defunción de las encomiendas, porque la nueva estructura que se va a conocer, pues el corregimiento, termina por absorber completamente el control sobre la población indígena y la muerte de los primeros conquistadores, que va a ser periódica hasta principios del próximo siglo todavía, del siglo XIX, irá dándole cada vez más poder a
los corregidores. Y a esto hay que sumarle además que en la época del virrey Toledo se recoge mucha información sobre la población indígena. Por eso es que para el campo de la literatura, los cronistas, para el Polo campo de de la literatura, Ondergardo. los cronistas toledanos Y y Pos. toledanos, ¿no? Raúl Porras Barnechea en la Crónica del Perú hace una clasificación muy, muy rica ahí sobre esta forma, y es que Toledo es un antes y un después dentro de la historia colonial, ¿no? Es el punto de quiebre. Así es. Es el punto de quiebre. Inclusive ahí, no sé si recordarán, hay una pintura, creo que el matrimonio de Ana de Austria con Felipe, y se coloca a los incas como antecesores de de los reyes españoles, ¿no? En búsqueda, pues, ¿cómo podríamos decir, no? Que los indígenas de esta parte del Perú asimilen ese cambio de poder, ¿no? De que está pasando de los últimos incas a los nuevos reyes. ¿Por qué? Porque lo van a ver como antecesores. ¿Ok? Entonces, ahí hay un apunte que quería brindar. Y a esto también hay que sumarle el contexto. Toledo ingresa en un periodo en el que, aunque ya no hay guerras civiles, y se implementa una institución que es importante, de verdad que lo veo, no, lo veo, sí, y lo veo incómodo a Carlos, de verdad que... Tranquilo, Carloncho, que yo la viví el martes y el miércoles, te tocó el sábado, amigo. No digan que me... No digan que me... Parece el panadero al otro lado, ¿eh? Espérate. Sí, sí, no, sábado no viene, descansa. Los perros. Me refería al Tribunal del Santo Oficio en la Inquisición, que también coincide con el régimen de Toledo, ¿no? Una Inquisición que en teoría a velar por la pureza de la fe católica, sirvió pues para meterle eso justo a todo aquel que haya sido crítico, cuestionador del sistema o del gobierno, ¿no? Una Inquisición que recupera, trae algunas prácticas medievales ya superadas en Europa y que se van a implementar acá en Perú, y de las que vamos a hablar un poco la próxima semana todavía de algunas de estas prácticas, porque tuve la fortuna de estar en el Museo de la Inquisición en Cartagena de Indias, y las prácticas que habían ahí, brutales. Eso es lo que te iba a decir, ¿no? Eso es lo que te iba a decir, porque acá fue, como dicen, aumentada y exagerada, ¿no? Porque imagínate ponerte ahí ante cualquiera podía acusarte. Así es. Cualquiera. O sea, claro, eso le pasó a Mateo Salat. Cualquiera podía acusarte, ¿no? O sea, y de pronto dormías tranquilo un día y al día siguiente estabas con tu San Benito, ¿no? Pasando por la calle de Lima. Y encima, si reconocías... Los autos de fe. Pasabas al auto de fe y te ponían en un tronco y tu familia tenía que escupirte. ¿No? Por eso digo que fue terrible, como tú dices. Claro. Antonio Puma Inca pregunta quién estaba como virrey del Perú cuando se aplicaron las reformas borbónicas. No, fueron varios virreyes. Virreyes, por ejemplo, en el siglo XVIII. ¿Amadi Junior? Las más representativas corresponden a Amad. Amad, tienes a Bascal, tienes a Gil de Taboada y Lemos, que es el que permite la difusión de las ideas, pues, de la ilustración. Tienes a Pezuela, tienes a La Serna, a Vilés, a O'Higgins. A fines del siglo XVIII. Claro, a O'Higgins. Más bien, a Amat se le recuerda porque durante su gobierno expulsan a los jesuitas. A los jesuitas, se culmina el Real Felipe. Claro, se culmina. Tienes al que recuperó Lima. Empezamos ya, el conde Superunda. Claro, el conde Superunda. El conde surfista. Claro, así es, ¿no? Ahí tienes que recordar a Manuel de Omeid y Santa Pau, ¿no?
Podría que mencionar a todos los que vienen, ¿no? Creo que el siglo XVIII empieza ya con el virrey número 25, Diego Ladrón de Guevara, ¿no? Y ahora, insisto en este tema de la economía. Bueno, Henry, toma la palabra. Solo para este bloque político. Entonces, mirar la estructura política de manera convencional, como decía Marco, no es muy funcional si queremos entender la dinámica del virreinato. Porque si agarramos rey, Consejo de Indias, virrey, no gana. Mecánicamente no vamos a entender cuál fue la dinámica del virreinato, que no son autoridades que aparecieron de golpe, sino que fueron apareciendo por circunstancias, moviéndose unas veces, y dentro de esa misma dinámica, que no también están las autoridades indígenas. Claro. Y cacique. Claro, que en la pirámide convencional aparecen como curacas o caciques, lo que sin embargo, las familias descendientes de los incas y de los jefes y grandes curacas prehispánicos mantuvieron su linaje, mantuvieron sus beneficios, su familia mantenía privilegios, no pagaba impuestos, tenían sirvientes, tenían tierras. Así es. Eso, por ejemplo, no se dice. ¿Cuándo se quiebra todo esto? Cuando en la época de la independencia, Simón José Antonio y la Santísima Trinidad, Bolívar Palacios y Sojo, por desaparecer completamente los beneficios coloniales, que con ese niño pides también a los descendientes Así es. andinos. Así es. Y es un lío el que se arma. Pero Ahora, de eso, por ejemplo, no se habla en la pirámide, ¿no? Ahora, dentro, ya en el tema económico, podemos mencionar que el comercio, la minería y luego la agricultura van a ser, pues, digamos, el motor de esta economía virreinal, ¿no? Hay un sistema, así como hoy es el capitalismo, hay un sistema mercantil, ¿no? El mercantilismo que va a funcionar dependiendo, pues, ¿no? de la explotación y como siempre lo aprendimos, de la acumulación de estos metales preciosos que van a ser pues llevados a España y que van a ser malgastados, ¿no? Con el paso del tiempo, España se va a dar cuenta que ese mercantilismo no le ayudó a industrializarse, ¿no? Y, por ejemplo, en el tema también del comercio, muy, muy, muy dinámico el comercio que va a haber acá en Lima, ¿no? Tenemos que hablar de la feria de Portobelo, de la mercancía, inclusive el contrabando. Tú has estado en Cartagena, ¿no? Tremendo lugar de contrabando. Colonia de Sacramento, otro lugar de contrabando en Uruguay, ¿no? Entonces, es dinámico este comercio español que, como mínimo, para ser comerciante te exigía tener un barco, como mínimo, ¿verdad? Y luego, estos comerciantes medianos o grandes tenían algo importantísimo que hoy los conocemos como bodegas, que son las pulperías, ¿no? Las tiendas. Así es. Ahora, tú dijiste muy importante algo de Bolívar que despoja, ¿no? Que rompe con este sistema. Pero recuerda también que los españoles despojaron a muchos indígenas de sus tierras, ¿no? Y es por eso que ellos van a hacer la hacienda después, gracias a ese despojo de tierras, ¿verdad? Así es. Con la expulsión de los jesuitas. Los que apoyaron a los españoles son los que recibieron el principio luego en corona española durante el régimen de Felipe II con el virrey Toledo, reconoce a las familias cusqueñas, por ejemplo, ¿no? los descendientes de los incas. Rey Antonio Puma Inca está haciendo méritos para ganarse un premio. Yo quiero que piensen, no sé de dónde salió este muchacho, pregunta por acá. Del Perú, libros específicos, dice Rey Antonio Puma Inca. A ver. Lo de Cofide. La colección del banco del Banco Central de Reserva. También, el de Cofide también, pero la colección que también, sacó. Claro, hay esta colección de estos libros verdes. Villa Batres también, sí. Como 3 y 4, que ahí escribe Carlos Lazo García, ¿no? Y Sort, los dos escriben sobre el virreinato. Algo más ligero,
Comercio, no sé qué tomo fue. Este también te recomiendo para que el tema de la encomienda, este de Lucas Martínez, no, Lucas Martínez Vegaso, de Efraín Treyes, ese también es un libro bastante ligerito para asimilar, bonito, interesante. En el tomo 2. Claro, ahí está. Y en el tema de... Santisteban ahí se extiende en el tema de encomiendas y de Ajá, conocimiento. así es, así es. Hay varios, ¿ah? Carlos Contreras, la historia de la moneda, en el tema económico también es muy bueno, ahí lo tengo arriba, ¿no? Y el que es bien, ¿cómo se llama el autor? Ya me olvidé. Se llama Crisis y Decadencia del Virreinato siglo XVII, sería bueno que lo descargues, ahí está en PDF, búscalo. Claro. Muy bueno también, muy bueno también. Porque cuando se habla mayormente de virreinato se habla siglo XVI, la creación, y te saltas al siglo XVIII, dejando de lado qué pasó en el siglo XVII, ¿no? Y ese, el libro bastante complejo. Ahora, ¿se acordarán? Hubo una pregunta de examen de admisión que hablaba de caja de cuando no había, creo, no me acuerdo la pregunta cómo era, de dónde sacaba pues la población, ¿no? Sobre la caja de la comunidad, algo así, ¿te acuerdas? La consignación de la comunidad, claro. Durante la colonia. Y el libro de la crisis y decadencia habla de la caja limeña, que era digamos, una especie de ahorro de los vecinos, que cuando la hacienda colonial entra en crisis, oye, la caja limeña, hey, acá estamos, tac. Respaldaba, pues, en este caso, a la hacienda limeña del siglo XVII. Y es importante lo que acaba de decir Carlos, porque de verdad que del siglo XVI, de su formación del virreinato, directamente pasamos a veces al siglo XVIII, sí. Sí, a reforma borbónica. Te saltas en todo lugar, yo siempre he visto siglo XVII, no se trabaja, ¿no? Nosotros tenemos con Henry la experiencia de donde hemos trabajado, saltaba siglo XVI, creación de estructura política, económica y siglo XVIII para entender rebeliones y todo lo demás. Increíble. Exacto. Una pregunta, Henry. La función del cacique o curaca es el mismo el Barayó. No. Bueno, te escucho. Porque el cacique o curaca es el nexo entre la comunidad y las autoridades españolas, quien lo superponen para mantener el control sobre la población. Claro, y ayude al corregidor. Claro. En cambio, el barayo es designado por la propia población. ¿Una suerte de alcalde? Tendría la figura de un alcalde indígena, tendría esa figura. Pero, es más un representante emocional, un representante moral de la comunidad indígena, que hasta ahora todavía existe. Sí, entonces yo te podría decir, si quieres hacer una jerarquía, el Barayó está por debajo en jerarquía del curaca. Ni siquiera aparece porque no es reconocido por las autoridades. Dentro de las comunidades indígenas. Dentro de las comunidades indígenas está arriba. Es más, hay una disputa o un conflicto de intereses, porque mientras que el cacique o curaca viene con la autoridad de la corona española, corregidor, claro, el corregidor. El barayo el respaldo moral de la comunidad indígena. Y ahí entran en conflicto. Y estos conflictos los vamos a identificar en el siglo XVIII, cuando las reformas borbónicas empiezan a implementar impuestos, incrementan impuestos y entran en pleito. Y ahí vienen conflicto de intereses. Esto dentro del mundo de la República de Indios, pues, ¿no? Y es lo que decía Marco, ¿no? El tema es muy abierto, ¿no? Las repúblicas aquí van a empezar a formarse, a constituirse, pero a la interna, las castas van a ir estableciendo ciertas diferencias entre ellos mismos, ¿no? Es para tratarlo en
una sesión Sí. tan corta como la que tenemos, pero hemos querido darle pinceladas, ¿no? Y digo esto porque son Ya no ganó. Dos minutos. Y otro apunte, siempre se habla qué pasó, como hemos dicho hace un momento, en el 17, ¿no? Y una de las causas también, me imagino, para el tema de las reformas económicas, fue que durante el siglo XVII, oye, Potosí pierde su potencial, Su auge, claro. platero, lo pierde, disminuye gran cantidad. Y hay un apunte de este librito, y mira, dice claro que habían plateros, gente minera, que prefería cobrarle a los falticreas, ¿no? Y vivir de ese Los pago. indios de Faltriqueras. Sí, vivir de ese pago que ir a la mina y seguir explotándola. O sea, vivía de ese pago. Entonces es por eso que se va abandonando ciertas minas. Y la vez pasada puse un nombre ahí en el grupo, no me acuerdo qué nombre puse, de una mina que de verdad que era una de las que, de ese mundo de Potosí, que era la más explotada en aquel momento, ¿no? Claro, ya para el siglo XVII, Huancavelica, por el tema de mercurio, ¿no? Cerro de Pasco, por la producción, hacen que se gire un poco, pero o sea, el prestigio de Potosí estuvo siempre ahí. Sí. Saludos para Henry Antonio Puma Inca, que está muy, muy prendido en el programa esta noche. Un abrazo para él. Confiamos en que las recomendaciones de los libros que han dado acá los maestros sean de utilidad. Y acá Palacios Ferrini. Ay. Carlitos, un abrazo para ti, querido amigo. A ver, sobre este punto de las faltriquerías, van a aparecer una serie de figuras para moverse en torno a las mitas, ¿no? Sobre todo a la mita minera, ¿no? El indio faltriquero es el cuerpo que para no trabajar. Para no trabajar, ¿no? Pero también habían indios que cobraban para trabajar por otros. Que se me escapa el nombre ahorita de estos indios, pero existían este tipo de indígenas. ¿Mingados? Mingados pueden ser. Se me va, pero o sea, se genera todo un circuito de trabajo para que los españoles terminen de reconocer, pero además hay otro problema acá, que en este circuito necesitaban saber cuántos indígenas trabajaban, cuántos esclavos existían, cuántos españoles estaban acá. Y eso se conseguía solo en un censo. Ajá. Y curiosamente, cuando se censaba la población, desaparecía. Muchos dicen, ¿cómo es posible que hayan desaparecido 12 millones de indígenas y en menos de un siglo hayan nacido 600.000? Hay varias teorías. Una de estas, tanto conspiranoica, ¿no? Es que ya pues las enfermedades acabaron con ellos. Pero la que quiero compartir es que probablemente los españoles, para obtener mayor beneficio económico, no registraban a toda la población, ¿no? Y al no registrar a toda la población, era gente que estaba ahí de carne y hueso con su familia y que solo reportaba acá. Pero al reportar acá, yo no podía ingresar ese dinero a mis cuentas, porque no era legal. Al no ingresar formalmente ese dinero, habría una ventana de informalidad. Ese era el moverlo de manera informal, consumirlo de manera informal. O sea, podía comprar de contrabando tranquilamente. Buscar la forma de lavar, ¿no? Un platanito pegado con una cinta, no sé, algo para que pueda mover ese dinero y limpiarlo, ¿no? Miren todo el circuito que se armaba. Claro. Es que algunos españoles preferían y quedarse con el dinero de estos indios, que al no estar registrados todos seguramente, significaban un ingreso directo, porque ya no le reportaban a la corona española. Miren todas las figuras que se iban armando. Algo como digamos, esos sueldos que se pagan por debajo. Ya. Y eso también pasaba con los indios que cuando salían de las reducciones y se marchaban a otras. Ahí está. Y como no estaban censados, ¿cómo les cobrabas?
Así es. ¿Cómo les cobrabas? Entonces, se iban de una reducción a otra, pues. La mina que yo estaba preguntando y que dejé la pregunta, bueno, y nadie lo contestó, fue la mina de plata, la Fragua de San Antonio de Esquilache, que es del mundo del Alto Perú, ahí en Potosí. Bien tranca también el nombrecito, ¿no? Sí, Como para acordarse. Pero bueno, eso fue una de las grandes minas de aquella época del mundo de Potosí. Así es, ya terminando el programa, ya se acaba, ya llegó la escena también por acá. Ah, caramba. Ya está terminando el programa. Gracias a todos por acompañarnos en esta noche de sábado, un sábado especial, distinto, extraño. Mil disculpas por los trajines que hemos tenido en esta semana. Debido a ustedes pudimos salir miércoles atropellados, pero hemos salido este sábado, cumpliendo siempre con nuestros seguidores en este programa 46, temporada 2. Pero hay gente. Vamos por sí, historia. Hay gente. Sí. Muchas gracias. Lo que han participado, gracias por compartir contenido. Desde aquí quiero mandarle un saludito especial a Tajena Tourist, la empresa que estuvo moviéndonos a mi esposa y a mí por la ciudad de Cartagena. Muy buen servicio. Un abrazo para ti desde aquí, desde Perú, y cuando vengas a Perú, por favor, comunícate con nosotros para hacerte conocer un poco la ciudad también. Un abrazo para ella, para su agencia. Zaira Vargas saludos para Sebastián del Colegio Nueva York. Hay un montón de gente que hemos estado visitando por allá. Saludos a todos ellos. Pasa. Carlitos, ¿qué ha pasado? Saludos. No, si no por la bulla estaba. No, te digo, pero saludos a varias chicas, Carlos. Acá el medio. Henry, no sé, sí, está en Cartagena, no sé. Sí, pues. ¿Ya ves? Ahorita le va a caer Bueno, muchas gracias a todos los que han estado en vivo de este programa. Sabemos que, estamos cumpliendo, ¿no? Para cerrar bien el mes de noviembre, y el día martes ya llegamos con un nuevo programa, una nueva parrilla para cerrar muy bien esta segunda temporada. Que ya se acaba, ¿no? Ya se nos acaba la segunda temporada. Y hay que hacer referencia también de que el tema del virreinato tiene mucho pan que rebanar, solamente va a dar unas pinceladas, y prometemos que va a haber un segundo programa y hasta tercero, tranquilamente, ¿no? Fácil. Así es. Y Henry nos deja acá en el tintero que también representa la época virreinal, la película de Tupac Amaru. Es una película, Henry, es como una obra literaria del autor. Si lo ponemos objetivo, es impusiosa, diríamos, no, pues tiene sus errores, pero es una película y hay que mirarla como una película. No tiene tratamiento histórico riguroso, así que hay que disfrutarla como película. Más riguroso es la película de Tamayo, El bien es cubo, ¿no? Así es. Que viene de Hidalgo, ¿no? Se trata de un Hidalgo muy bien interpretado por el finado Diego Berti, sí, buenaza. Ahí van a ver lo que es extirpación de idolatría, la República de Indios. Es muy buena, muy buena. Sí, la tengo, la tengo. Muy buena película. Sí, la vi en el cine alguna vez. Por supuesto. Listo. Señores. Listo, vamos. Nos vemos el otro mes. Sí, el otro mes. Muchas gracias. Cuídense. La carimba, señor, la carimba. Dale like, por favor. La carimba. Y nos vamos a un guarique. ¿Cómo disparado el canal? Sí. Hace rato. Sí, un agradecimiento a nuestros miles de seguidores. Y nos vamos a un guarique. A un guarique. Dale like, por favor. Buenas noches. Que todo sea felicidad y, como siempre, a triunfar. Descansa, América, donde quiera que estés. Ahí vamos.